La respiración es un intercambio, como acá lo dice el Power, ¿no es cierto?, de gases entre células y atmósfera. Nosotros sabemos que tenemos una respiración externa, que es el intercambio de gases a través de lo que yo inspiro y a su vez de lo que expiro, pero tengo una respiración interna, que es la más importante, que tiene que ver con el transporte de los gases en sangre, con el intercambio con tejido y con la respiración celular. La gente cree, los seres humanos creen, que nosotros respiramos porque tenemos pulmones. Y estamos equivocados. El aparato respiratorio es un aparato que lo que ayuda al organismo es a que ingrese el aire y que fundamentalmente ingrese el oxígeno y otros gases que ahora lo vamos a ver. Pero mucho cuidado con eso, porque realmente el oxígeno que llega a los tejidos, a nuestros tejidos, es el oxígeno que transporta los glóbulos rojos hacia todos los destinos que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces no nos equivoquemos, porque ustedes van a ser médicos. Nuestros órganos respiran por los gases que nuestros glóbulos rojos llevan, no por otra cosa. Si mi volumen minuto cardíaco, ¿de cuánto es el volumen minuto cardíaco? 5 litros por minuto, ¿verdad? Con una frecuencia cardíaca, siempre se pregunta esto en trabajo, que estará entre 60 y 70 pulsaciones a 500 mililitros, ¿verdad? Eso me da un pool más o menos de 5 litros de sangre. ¿Saben qué cantidad de glucosa necesita el cerebro por minuto? Alrededor de unos 60 miligramos. Y eso se lo da ¿quién? El oxígeno. Porque si la neurona no tiene glucosa, la neurona no funciona. Si el cerebro no fuese el que necesita determinada cantidad de oxígeno y de sangre, los seres humanos o los animales vivos, los superiores, los vertebrados, no necesitaríamos hacer insuficiencia cardíaca. ¿Por qué creen ustedes que con el correr de la vida o a través de muchas enfermedades los seres humanos hacen una insuficiencia cardíaca? El corazón se torna insuficiente porque es una bomba que tiene que expulsar siempre lo mismo, porque quien le exige eso es el cerebro fundamentalmente. Lo exige todo, porque ustedes saben muy bien, si tienen que estudiar distribución en paralelo, o sea, resistencia vascular, sabemos muy bien que si tengo que correr lo va a llevar el músculo. Pero si no tengo que correr y estamos como estamos todos, al cerebro como mínimo no le puede faltar lo que yo le acabo de decir. Entonces, el corazón de alguna manera va a tratar de mantenerlo de manera suficiente. Vamos a ver si voy bien para pasar la página. ¿Puede venir alguien acá de asistente así me va pasando esto más rápido? ¿Alguien que entienda de computadora? Parece que no. Bueno, me quedo conmigo entonces. Fíjense ustedes por dónde ingresa el aire. Y el aire ingresa por las vías aéreas superiores. Normalmente, el ingreso del aire correcto tiene que hacerse por vía nasal. ¿Por qué le digo normalmente? Porque ustedes con el correr del tiempo, cuando vayan al dispensado, sean médicos, se van a encontrar con que pronto hay criaturas que respiran o viven con la boca abierta, que nosotros le llamamos semiológicamente los papamoscas. ¿Saben por qué? Porque lo dicen los libros de medicina y de semiología. ¿Por qué le llamamos así? El que duerme con la boca abierta, el niño que está. Porque muchas veces, donde nosotros tenemos las vías aéreas, tenemos lo que se llaman las amígdalas faringias. Ustedes recuerdan que tenemos 3 tipos de amígdalas. Las palatinas, que son las que abren la boca y les diga, y son las que se ven. Enfrente en la lengua están las amígdalas igual. Y acá, a esta altura, muy por detrás, están las faringias. Las amígdalas faringias, conocidas como adenoides, suelen generar una obstrucción en la vía aérea. Entonces, normalmente, tienen dificultad para respirar. Y los niños chiquitos andan con la boca abierta. El problema es que si ese problema o esa dificultad viene desde que el niño tiene pocos meses y se deja estar, que ocurre con la pobreza, porque la mamá no se dan cuenta, el niño va a deformar su paladar superior y va a generar lo que se llama un paladar ojival. ¿Por qué? Porque el niño desde chiquito está así. ¿Está claro eso? Ténganlo en cuenta. Bien, el aire, como decía, ingresa a través de las vías aéreas superiores, pasa a través de lo que es la tráquea y llega a lo que es el aparato respiratorio. Fíjense ustedes,
Si nosotros tenemos que ponernos a pensar cómo se va formando nuestro aparato respiratorio desde el punto de vista embriológico, vamos a ver que ustedes vieron desde embriología que ya en la tercera semana ya comienzan los grandes cambios. Tercera semana, como dicen los exámenes en crecimiento y desarrollo, lo que más se manifiesta es el sistema nervioso y el cardiovascular, vieron que se forma el área cardíaca. Pero fíjense ustedes qué error, porque nosotros nos olvidamos, pobrecitos, de que tenemos un aparato respiratorio. Y en la tercera semana, junto con lo que más tiene el saco vitelino y comienza el desarrollo del área cardiovascular, comienza toda la parte del sistema nervioso, ya comienza el esbozo de la faringe primitiva y aparece la yema pulmonar, que es la que va a dar lugar no solo a los pulmones, sino a toda la parte bronquiololar. Dije bronquiololar, no bronquial. Fíjense con qué rapidez, acá estamos en 25 días, con 3 días de diferencia. Fíjense cómo las yemas comienzan a aumentar de tamaño, ya se diferencian las bronquiales primarias izquierda y derecha, lo que va a dar al pulmón izquierdo y al pulmón derecho. Y fíjense que comienza el desarrollo mesenquimático de lo que va a ser la pleura. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir creciendo, expandiéndose y desarrollándose. Ya a los 30 días, nosotros ya tenemos las yemas bronquiales bien determinadas y aparecen las yemas bronquiales secundarias, que son las que van a dar lugar a lo que tiene que ver con los bronquiolos. Recordar que bronquio tiene cartílago, recordar que bronquiolo no tiene cartílago. Error garrafal ese, que un alumno no lo sepa. Los bronquiolos, por eso, si los bronquiolos no tuvieran cartílago, perdón, los bronquios no tuvieran cartílago, los asmáticos se morirían. Entonces hay que pensar muy bien en lo que se dice, ¿está claro? Fíjense ustedes que con qué rapidez, prácticamente en una semana, fíjense cómo se produce el desarrollo de las yemas bronquiales terciarias. Esto corresponde a bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo respiratorio y terminal. ¿Está claro? Conductos alvéolos, sacos alveolares, lo que sería el lobulillo respiratorio. Fíjense ustedes, si nosotros vamos a hablar de lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que son la maduración pulmonar, ahí lo tienen todo manejado, lo que yo expliqué antes, yo se lo cuento por semana para que ustedes puedan tratar de verlo mejor. Fíjense que nosotros tenemos las primeras semanas brote pulmonar con una interacción aquí entre el ectodermo y el mesodermo, luego aparece el periodo pseudoglandular, aproximadamente a las 6 semanas. ¿Por qué pseudoglandular? ¿Qué glándulas tiene el aparato respiratorio? ¿Qué glándulas tiene el aparato respiratorio? Unicelulares. ¿Cómo? Unicelulares. Por ejemplo, muy bien. Sí, sí. ¿Cuáles? Las células caliciformes. Muy bien, las células caliciformes. ¿Y hasta qué lugar llegan las células caliciformes? ¿Y por qué otra glándula, digamos, cambia? Y ese es el problema de los asmáticos, no las caliciformes, sino esas. Luego de las células caliciformes, que las células caliciformes llegan ¿hasta dónde? Hasta el bronquiolo propiamente dicho y muy pocas en el bronquiolo respiratorio. Esas se cambian por las células de Clara, células A, que son las que generalmente en los asmáticos tienen un moco distinto, más espeso. Ese moco, cuando obstruye o tapa la vía respiratoria, forma lo que se llama como cristales de Charcot-Leydig. Porque ¿cuál es el problema del asmático? El asmático está dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El problema es que el asmático se llena de aire, y el problema es que no lo puede largar hasta que usted no produzca una broncodilatación. Eso lo hacen las células que yo les comentaba y lo hacen por ese tipo de moco que se forma. Luego fíjense ustedes que aparece el periodo canalicular, la formación de los bronquiolos respiratorios y la capilarización, y por último la formación del saco terminal. ¿Cuándo se desarrolla por completo el aparato respiratorio en nosotros? ¿Más o menos? Muy bien, 7, 8 años alcanzamos el desarrollo total. ¿Cuándo tenemos un desarrollo de nuestro sistema nervioso central y periférico?
llegó aproximadamente, total, a la misma altura, también casi a los 7 años, sobre todo desarrollo periférico. Fíjense en ustedes que, bueno, nosotros tenemos un bronquiolo terminal que se continúa con el bronquiolo respiratorio, el cual se va a continuar por lo que es, esto es un saco alveolar, y esta estructura que incluye el bronquiolo respiratorio junto con un saco alveolar constituye para nosotros lo que se conoce como lobulillo respiratorio, que es la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio. Vamos ahora, basta de la embriología, vamos a ir ahora con lo que es la vía canalicular más importante, que tiene que ver con lo que se conoce como espacio muerto, porque es el aire que no hace intercambio, que está formado por la parte de laringe y tráquea, bronquio izquierdo, bronquio derecho y los bronquios intralobulares que no tienen intercambio. Ahora vamos a ver nosotros qué epitelio tienen. Fíjese, el epitelio respiratorio, conocido como respiratorio, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. Recordar que ese epitelio respiratorio no llega a lo que es el bronquiolo respiratorio ni tampoco el terminal. Y se nota perfectamente que es un epitelio pseudoestratificado. Tiene unas cilias que se observan perfectamente bien. Aquí la tienen en imagen tridimensional. Recordar que las células ciliadas hacen su movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Esto es muy importante porque cuando nosotros nos llenamos de moco y tenemos dificultad para expulsarlo, que generalmente se hace por un mecanismo reflejo, como puede ser la tos como auxilio, es para tratar de acelerar la movilización de la parte ciliar. Esto que nosotros observamos acá son las glándulas, que son las células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? ¿Cuál es la constitución química del moco de esas células caliciformes? ¿Por qué están constituidas? Pregunta de examen, sobre todo en el examen oral, cuando le toman esta parte, que tiene que hablar de intercambio respiratorio, le van a preguntar qué composición química tienen las células caliciformes. Las células caliciformes producen glucosaminoglicanos. Dentro de los gas más importantes producen ácido hialurónico. No saber esto equivale a que le pongan un arroz. Le aviso para que lo tengan claro. Fíjense ustedes, acá nosotros tenemos una gráfica de acuerdo a los tiempos y a las cantidades de cómo se produce la, como quien dice, distribución bronquial y bronquiolar del aparato respiratorio. Nosotros llegamos hasta la parte de bronquio, es decir, todo lo que tiene cartílago, nosotros ahí ya no tenemos intercambio y por eso se conoce como espacio muerto. ¿Está claro? El resto sí tiene intercambio y es menos compacto. Aquí nosotros tenemos un bronquio, tiene cartílago, los bronquios tienen cartílago hialino impuesto en placas. La tráquea tiene un anillo prácticamente incompleto, ¿no es cierto?, en su parte posterior. Los bronquios no, el cartílago está impuesto en placa y fíjense en ustedes, es cartílago hialino. ¿En qué parte, que se lo suelen preguntar en los exámenes finales, del aparato respiratorio no solo tenemos cartílago hialino, sino que también tenemos cartílago hialino? Muy bien, en la laringe, correcto. La parte de cricoides y parte de aritenoides tienen cartílago elástico. Y fíjense ustedes, acá estamos hablando de bronquios. Yo puedo pensar que el izquierdo es el derecho, ¿verdad? Pero observen el epitelio. Como el epitelio, a medida que vamos ingresando dentro de lo que es el parénquima pulmonar, se va adelgazando. Fíjense que este epitelio no tiene prácticamente una característica de ser estratificado. ¿Por qué? Porque pasa a ser cilíndrico y después cada vez va disminuyendo de tamaño y va disminuyendo de placas también. Fíjense, este es un bronquio propiamente dicho. ¿Cuál es la característica más importante del bronquio propiamente dicho? Tiene que, no tiene cartílago, bronquiolo propiamente dicho. También conocido como bronquiolo respiratorio. ¿Cuál es su característica fundamental? No tiene cartílago. Este bronquiolo es sumamente importante en patologías, repito, como en el caso, por ejemplo, pongo lo del asmático, porque por ahí es lo que más, por ahí ustedes pueden llegar a conocer. El cartílago ha sido
como quien dice, reemplazado por un músculo liso que se conoce como músculo de Reissenstein. Esto es sumamente importante porque es un músculo que actúa a través de ciertos receptores farmacológicos. No cualquiera ni con cualquier sustancia usted tiene un broncodilatador. Generalmente lo pueden hacer por receptores. Está claro que lo van a ver en fármacos. Y el epitelio, vieron que es plegada la luz es plegada del epitelio porque como tiene músculo, no tiene la estructura que tiene un bronquio que tiene cartílago, que sí mantiene una luz. Esto me explica a mí que esta luz puede achicarse o puede agrandarse. En general lo que más hace es achicarse más que agrandarse, ¿correcto? Porque tiene músculo, no tiene fibras elásticas. Y el músculo tiene esta característica, esta es su situación normal y puede contraerse. En cambio el elástico tiene esta característica, esta es su actitud normal, pero puede estirarse. Acá no se estira, por lo tanto la luz puede disminuir, está claro. Pero esto sería lo que es la luz normal. Fíjense ustedes que una vez que nosotros terminamos el recorrido bronquial, nos vamos a encontrar con los alvéolos respiratorios. ¿Y los alvéolos respiratorios por qué tipo de células están constituidos? ¿Cuáles son las células de un alvéolo respiratorio? Esta es una imagen tridimensional. Neumonocito tipo 1, que es la célula que forma la pared. Es una célula plana. Neumonocito tipo 2, fíjense qué características tienen los neumonocitos tipo 2. Chicos, yo les estoy dando la clase como ustedes se la tendrían que dar al que les toma al final, tal cual. Los neumonocitos tipo 2 tienen una característica. Primero son glándulas y segundo, ¿qué tienen desarrollado y qué producen? Y ahí sí tienen que saber qué produce, por qué se les toma, que por qué se produce, qué función tiene. Ojo con eso. Produce surfactante, correcto. ¿Y qué es el surfactante? Tiene una función física que es actuar como tensoactivo. Una sustancia tensoactiva, ¿qué hace para nosotros? Muy bien, es decir que está basado físicamente en lo que es la esfera de una gota de agua. Es decir, muy bien, lo que evita es el colapso, impide que los alvéolos pequeños, ¿no es cierto?, no puedan adherirse a los grandes. Pero aparte de que nosotros tenemos los neumonocitos tipo 1 que forman la pared y los neumonocitos tipo 2, ¿qué otras células son fundamentales en la pared del alvéolo? Muy bien, ¿cuántos tipos de macrófagos hay? Muy bien, ¿cuáles son los 1 y cuáles son los 2? ¿O cómo se los llama en general? Muy bien, unos son las famosas células pulverulentas y los otros son los que se conocen como cardiales. ¿Por qué? Porque cuando en algún momento de la vida de algún individuo, no quiere decir que todo, hagan lo que se llama un edema agudo de pulmón u otro cuadro o un derrame pulmonar, esas células cardiales fagocitan la sangre o la hemosiderina de la sangre. ¿Está claro? Es decir, los macrófagos son intermedios y los vamos a ver de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Fíjense con respecto al surfactante, siempre lo que más se pregunta es que lo importante es la mantención que tiene en lo que tiene que ver con la tensión superficial. Yo no sé si ustedes habrán escuchado por ahí o a veces se dice por televisión, vieron que normalmente cuando un niño nace prematuro o ya se tiene en cuenta la posibilidad de un nacimiento prematuro, se trata de estimular a la mamá, a la embarazada, con corticoides. Los corticoides saben ustedes que pertenecen al tipo de los lípidos, de lo que se conoce como ciclo cerrado de los esteroides, también conocido como ciclopentano, dihidrogenandreno. ¿Por qué? Porque esto es un fosfolípido, ¿está claro? Entonces necesita un estímulo esteroideo para poder formarse el surfactante. Por eso es que cuando hay partos prematuros, se estimula a la mamá ¿para qué? Para que haya una maduración más acelerada, para que el niño nazca y no haga un colapso pulmonar cuando nace. ¿Está claro? Eso es muy importante. Fíjense ustedes, nosotros tenemos, ahora vamos a ver cómo se hace el intercambio gaseoso. Normalmente lo que se conoce como lobulillo respiratorio, que es la unidad funcional y fisiológica,
no solo tiene el paquete que tiene que ver con los sacos alveolares, sino que eso está totalmente envuelto en todo un novillo que está formado por arteriolas y por capilares, y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo está formada la barrera de difusión? La barrera de difusión son las distintas estructuras que el aire que nosotros inhalamos atraviesa, ¿no es cierto?, a través de la pared que tiene que ver con el alvéolo, para poder cumplir su función más importante, que es poder llegar al glóbulo rojo para que el glóbulo rojo lleve el oxígeno a todos los tejidos. Muy bien, nosotros acá tenemos un alvéolo muy lindo, como ustedes verán, muy bonito, con sus neumonocitos tipo 1, sus neumonocitos tipo 2, sus macrófagos, y aquí nosotros tenemos lo que tiene que ver con los capilares. Primero, ¿cuáles son las paredes que nosotros vamos a tener que atravesar? Y esto apréndanlo como corresponde, porque si no lo dicen bien también le ponen una bola, porque es importante. Yo tengo que pensar, y cuando le pregunten en el final, piensen si les están pidiendo cuáles son las paredes que atraviesa el dióxido o que atraviesa el oxígeno, porque son al revés. A veces se confunden y después veo que le ponen un insuficiente y dice usted lo dijo mal. Vamos a empezar nosotros por el oxígeno. El oxígeno es lo que nosotros estamos inhalando. Por lo tanto, el oxígeno lo primero que va a atravesar es la pared del alvéolo como primera situación. Luego de la pared del alvéolo va a ir al espacio intersticial. Toda estructura orgánica en todos los cuerpos vivos tiene intersticio, que es el espacio, aunque no sea existente, pero que es virtual entre un componente y otro. Y hay que tener muchísimo cuidado con los intersticios, porque muchas veces, y no hablo de los respiratorios, hablo de otros intersticios, las personas cuando hacen un edema agudo de pulmón o un edema generalizado, se mueren porque lo que se produce, por eso se llama edema, es la acumulación de líquido en los intersticios. Y hay distintos tipos de edema, hasta uno que es generalizado, que se llama anasarca, donde todo el individuo está edematizado, y ese individuo está más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo en cuenta. Los intersticios para nosotros son todo importante. Tenemos el intersticio, que es prácticamente inobservable. Luego tenemos la lámina basal del capilar. Luego tenemos la célula endotelial del capilar. Y los alumnos, después de decir eso, dicen el glóbulo rojo. Chicos, se olvidaron de algo. Tienen el plasma. Y después del plasma tienen la membrana del glóbulo rojo. Hay que tener mucho cuidado, porque casualmente por alteraciones a nivel plasmático las personas también se pueden morir por asfixia. ¿Está claro? Así que no hay que olvidarse del plasma sanguíneo, y por último la membrana del glóbulo rojo, y por último la molécula de hemoglobina, porque si la hemoglobina no capta la molécula de oxígeno, la molécula de oxígeno no llega a ninguna parte. ¿Queda claro? Y a la inversa es lo que usted va a hacer, o lo que tiene que decirle al docente con respecto a una molécula de dióxido. O sea que usted empieza a partir de la hemoglobina, la membrana del glóbulo rojo, el plasma, el endotelio del capilar, la lámina basal, el intersticio, el endotelio del alvéolo, el neumonocito tipo 1, y sale el dióxido de carbono. ¿Está claro eso? Bien. Dióxido de carbono es lo que se expira y oxígeno es lo que yo inhalo. Mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio pasivo estaría dado por la inspiración o por la expiración. Muy bien, el otro es activo. ¿Qué quiere decir que es activo? Que interviene en otras estructuras. No hay que olvidarse que nosotros tenemos como músculo inspiratorio más importante el diafragma. Pero recuerden, yo no sé si ustedes han hablado de algunas enfermedades para explicar esto, que muchas veces cuando el diafragma no alcanza, se ponen en juego los músculos accesorios. Está claro que tiene que ver con los intercostales.
Hay muchísimas veces, van a ver ustedes el día de mañana, algunas enfermedades en las cuales el diafragma no alcanza y entonces tenemos que recurrir, el cuerpo recurre a lo que son los músculos accesorios. Fíjense en todos los mecanismos que la respiración interviene, la regulación ácido-base, yo creo que ya lo deben haber visto, lo van a ver, en la regulación de la temperatura corporal. Es cierto, cuando un individuo tiene fiebre, normalmente tiene aumentada su frecuencia respiratoria, también tiene aumentada su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo necesito liberar el calor. Mi organismo tiene que estar a una temperatura de 36,6 o 7 centígrados, raro que sea 37, porque si tuviéramos 37 o un poco más, hasta 37,5, hablaríamos de febril. A partir de 37,5 se habla de fiebre. Entonces, ¿cómo liberamos ese calor si nosotros tenemos que mantener una temperatura constante a través de la frecuencia cardíaca aumentada y de la frecuencia respiratoria? ¿De cuánto es una frecuencia respiratoria normal? 12 a 15 respiraciones por minuto. ¿En qué varía? Si a ustedes les llegara en un dispensario un nenito que tiene 1 año y ustedes tienen que contar la frecuencia respiratoria, ¿cuánto consideraría que es normal? Alto. Un niño de 1 año. ¿Y qué frecuencia cardíaca tendría? A lo mejor así lo pueden. Cuanto más chiquitos somos, más latidos cardíacos hay y más frecuencia respiratoria hay. Por una razón sumamente importante. El niño cuando nace tiene aproximadamente 120-130 pulsaciones bien digo. Porque no hay que olvidarse que cuando uno es pequeño, la distancia que tiene el corazón entre sus extremos es mucho más corta. A medida que vamos creciendo, la frecuencia va disminuyendo y también tanto la respiratoria como la cardíaca. ¿No vieron el hemograma ustedes del niño y del adulto? ¿No han dado sí, lo tienen que haber visto? Yo creo que en nutrición yo supe pedir hemograma y crecimiento también. Hemograma en laboratorio Sí. de niños y siempre se le da. Siempre me da el niño. Claro, no, pero lo va a tener que comparar porque el día que le tomen el final se lo van a pedir, ¿sabes? Es decir, el hemograma del niño y del adulto es diferente. El niño tiene mucho más. Nosotros tenemos 4,5 millones, 5 de glóbulos rojos, pero en un niño chiquitito es normal que pueda tener 6 o 7 millones. Nosotros tenemos un patrón aproximadamente de 5.000, 7.000 a 10.000 glóbulos blancos, depende si usted vive en una zona un poco más contaminada. Pero un niño que tenga 12.000 glóbulos blancos es normal, no voy a pensar que tiene una leucemia muy entiende. Es decir, que la fórmula leucocitaria y el hemograma también están alterados en los niños. Por lo tanto, estos valores son para los adultos. Ustedes van a tener que también, pero eso no es mi tema, van a tener que manejar muy bien espirometría, porque después que los llevan de acá, les piden la espirometría. No se olviden de ese detalle, fundamentalmente. ¿Está claro? Bien, vamos a entrar ahora. Mientras les voy a ir dando las planillas para que ustedes vayan firmando, no me las desarrollen, no sé, vayan pasándolas, buscándolas. Así cuando terminamos la clase, porque después me pidieron el aula enseguida, vamos a empezar con cardíaco. Bien, buen test. El niño puede tener de 18 a 20. A más chiquito, más frecuencia, no te olvides, porque un chiquito con un sentido de 50, ¿cuánto tiene un niño recién nacido? 50 centímetros. Está tan cerca todo que todo mucho más acelerado. Por eso un niño pequeño convulsiona cuando hace fiebres, porque es tan chiquitito y su hipotálamo no lo puede controlar, que el niño es verdad que convulsiona. Que las madres los humanos generan agua fría por el día, ¿no? Y al chico le pasa la fiebre de manera inmediata. Con nosotros los adultos no pasa eso. Nosotros tenemos más territorio, más distinto. También siempre tienen que tener en cuenta como médico el día de mañana que la frecuencia cardíaca muchas veces tiene que ver con la actividad que el individuo tiene. A lo mejor viene alguien que es un deportista y tiene una frecuencia cardíaca baja, pero tiene una resistencia alta. Eso también se lo toman acá en el final, ojo, con esto, ¿está claro? Con el uso muscular. Bueno,
Con respecto a la parte cardiovascular, que tiene que ver con lo respiratorio, nosotros tenemos primero frecuencia cardíaca normal en un adulto, 60 cc. Volumen minuto cardíaco, 5 litros por lo menos, 5 o 6 litros y medio. Frecuencia respiratoria para ese volumen minuto entre 12 y 15 respiraciones. Si yo tengo un individuo supuestamente normal, que de pronto lo internan con una frecuencia respiratoria de 25, ¿usted qué diría? ¿Cómo transcribe usted en la historia clínica ese aumento tan elevado de frecuencia respiratoria? Usted pondría que el paciente tiene que aumento de frecuencia. Muy bien. ¿Y si tiene aumento de cardíaca? Bien. Y si ese paciente tiene una frecuencia, presten atención a lo que les voy a decir y mírenme, tiene una frecuencia respiratoria normal, pero usted cuando le cuenta la frecuencia respiratoria, ve que el paciente hace esto que voy a hacer yo. Pero la frecuencia es normal. O sea, esto lo hace durante 15 veces, que es normal. ¿Cómo se llama eso? Respiración muy profunda. No, tiene un nombre. Sí. Digamos que se define como el aumento de la cantidad de ingreso de aire, pero con una frecuencia respiratoria normal. Se conoce como hiperpnea. ¿Verdad? Hiperpnea. Cuando una persona de pronto no respira o disminuye su respiración a cero y retoma, como pasa con estados de coma, se dice que el paciente entra en ¿qué? Apnea. Recordar que existe una apnea que se conoce como apnea del sueño, que la padece mucha gente, que en algunos casos asociada al estrés, pero que son personas que tienen que duermen con respiración artificial. ¿Está claro? Porque si no, se bloquea el centro. ¿El centro respiratorio dónde está? Uno de los centros respiratorios. En el bulbo. ¿Y los centros quimiotácticos, que son los receptores entre oxígeno y dióxido, dónde están? En los senos cartílagos. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en cuántas circulaciones tenemos. Muy bien, ¿cuáles son? Una grande y la otra chica. Una circulación menor y la mayor. Bueno, en resumidas cuentas, la circulación menor no se ve bien, es la circulación que tiene que ver con el envío de sangre, es decir, el retorno del lado derecho hacia los pulmones y de los pulmones del corazón. Y la circulación mayor es la circulación sistémica, también conocida, que es la que hace todo el sistema vascular. Miren qué lindos dibujitos. Miren que la doctora Spengler toma, recordar que el sistema vascular está dispuesto en paralelo, ¿está claro? Si no, ¿cómo va? Muy bien, ¿esto qué sería? Muy bien, esto hace que si este necesita, la sangre de su mayoría va a venir para acá, ¿verdad? Eso es muy interesante, muy inteligente. Con esto, muy bien. Fíjense que cuando uno produce un mecanismo respiratorio, como en este caso la inspiración es activa o pasiva? Es activa. En cambio, la expiración es pasiva. Recordar que el diafragma es el primer inspirador, pero cuando no funciona totalmente por muchas patologías que pueden aprender el día de mañana o en algunas especialidades, van a ver que los músculos accesorios respiratorios son los que te ayudan a mantener la respiración. Vamos con nuestro amigo el cardíaco, el órgano del amor. Como dicen los poetas, el órgano de los sentimientos, pobre corazón, lo culpan de tantas cosas. No tiene nada que ver porque todo está acá adentro, obviamente. Pero bueno, es interesante saber que existe, yo para usted que saber, una circulación mayor y una menor, y sí es importante, porque ahora vamos a ver la diferencia entre las estructuras, saber fundamentalmente qué tiene. Creo que lo tengo acá, muy bien.
está cubierto por un pericardio. Recordar, si les toma el doctor Wiener, toma mucha histología y urología el doctor Wiener. Entonces el doctor Wiener le pregunta qué características tiene el pericardio. El pericardio es una serosa, como lo es el peritoneo y como lo es la pleura. Son iguales ambos, por lo tanto tiene una hoja externa que es de tipo fibrosa. ¿Por qué fibrosa? Porque es la que relaciona el corazón con otros órganos. En ese caso, ¿no es cierto?, con la parte pulmonar y otros vasos. Luego hay un espacio virtual que se conoce como espacio pericardio. Lo mismo para la pleura, lo mismo para el peritoneo, que en este caso tiene una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente unos 50 mililitros, que es lo que permite que el corazón pueda hacer su mecanismo de contractilidad. Y en el pulmón permite que el pulmón haga su mecanismo de compliance. ¿Se acuerdan de eso? Que está en relación a lo que se llama recoil, porque el pulmón tiene fibras elásticas. ¿Está claro eso? Bien. Y luego tenemos lo que se conoce como la hoja interna pericárdica, equivale a la pleura y al peritoneo, que está formado por lo que es un endotelio. Tiene la misma estructura que un cavidad, es decir, que tiene una lámina basal y tiene una cubierta de un epitelio plano simple. Entre la cavidad virtual de la pleura se suelen formar patologías que ustedes a lo mejor le mencionan libros de fisiología como pleuritis o pleuresía. Es decir, en ese espacio interpleural se suele acumular una gran cantidad de líquido y en el corazón también, lo que genera lo que se conoce como pericarditis. La pericarditis, es decir, la inflamación del pericardio, el edema que se genera en su cavidad pericárdica, va a lograr que el corazón no pueda tener un mecanismo de contractilidad normal. ¿Por qué? Porque esas pericarditis normalmente suelen ser constrictivas o restrictivas. ¿Está claro hasta ahí? Entonces no permite que el corazón tenga una buena transmisión eléctrica. Luego, fíjense ustedes, del pericardio o epicardio, como le quieran llamar, viene lo que se conoce como miocardio, que es la estructura más gruesa y que no es igual en el lado izquierdo que en el derecho. Es decir, es igual histológicamente, no es igual anatómicamente. ¿En qué sentido? Como el ventrículo izquierdo es una bomba efectora de volumen, porque es la que tiene otras presiones, necesita tener paredes mucho más gruesas. El ventrículo derecho no necesita eso, aparte trabaja con presiones mucho más bajas que tienen que ver con las presiones más bien en relación a lo venoso. ¿Qué pasó? No hice nada, ustedes vieron que agarré el sistema. Fíjense ustedes que luego nosotros tenemos el endocardio. Con respecto al endocardio, que está formado, la palabra lo dice, endocardio es lo mismo que endotelio. El desarrollo del corazón, el corazón en realidad es un gran vaso que ha sufrido, ahora van a ver ustedes unas rotaciones, y que ha generado, es una gran arteria, es la misma estructura, que lo que ha generado son 4 cavidades. Fíjense ustedes que este endocardio es igual en toda la estructura cardíaca, todo el recorrido, todo el órgano. Lo que no es igual en toda la estructura cardíaca, y voy a ver si vuelvo acá atrás, es lo que ocurre por la parte por debajo del endocardio, que tiene que ver con las células de Purkinje, que ahora nosotros lo vamos a ver muy bien cómo es ultraestructuralmente. Esto que nosotros tenemos acá es una imagen del músculo estriado cardíaco. Nosotros estudiamos que, a diferencia del músculo estriado esquelético, el estriado cardíaco no tiene forma de uso. El estriado cardíaco más bien es como si fuese una H. El estriado cardíaco tiene unos medios unitivos complejos que se conocen con, que en realidad serían así si uno lo pudiera ver a ultramicroscopía, que son las estrías o bandas estaleniformes de Ebert, que tienen que saber ustedes que tienen 2 tipos de medios unitivos. Una es la unión de nexo y otra es la unión Janssen. ¿Y por qué? Qué cosa extraña, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, los medios unitivos pertenecen a los epitelios, o no los estudiaron cuando vieron los tejidos epiteliales.
qué cosa extraña, qué maravillosa que es la naturaleza, que también lo tengamos en una estructura muscular. ¿Y saben por qué el corazón tiene medios unitivos? Porque el corazón es un órgano que tiene autorritmicidad. Y si el corazón no tuviese ese medio, esa estructura de medios unitivos, no podría tener un intercambio de potasio y calcio tan rápido como para poder generar la energía eléctrica que el corazón necesita. No hay que olvidarse que el corazón es un órgano totalmente eléctrico. Si no lo fuera, no tendríamos la posibilidad, a veces, porque los alumnos se equivocan y se creen que cuando uno hace un infarto hay que cardiovertirlo. Cardiovertirlo dio tal ese shock de corriente eléctrico. Eso se llama cardiovertor. No es así. Algunos pacientes en determinadas situaciones que tienen un paro cardíaco, que no necesariamente es un infarto, usted le puede dar un golpe de corriente y el corazón puede reaccionar. Está claro, es un problema eléctrico. No tiene nada que ver con el infarto. Sí que algunos infartos puedan dar causa a un problema de cardiovascular. Queda claro eso, ¿no? Porque un alumno una vez me preguntó a mí, pero doctora, si las personas tienen infarto, entonces tendría que existir mayor posibilidad de prevención, tener cardiovertores. No, es que no todo el mundo es un paro cardíaco. Y hacer un paro cardíaco es que un corazón se para. Y si un corazón se para, porque no tiene continuidad eléctrica. Eso es lo que tienen que entender ustedes. Eso está claro. Bien, fíjense en ustedes, primero, mononucleado. No es polinucleado o multinucleado como lo es el esquelético. Y sin embargo el esquelético también trabaja muchísimo, pero este trabaja mucho más. Fíjense en ustedes, un detalle. Ustedes cuando se vayan a su casa, tómense la molestia y saquen en días, en años o como les guste o en horas, desde que el día que ustedes nacieron y la hora que ustedes nacieron hasta este momento, cuántas veces latió su corazón. Y se van a dar cuenta que ustedes son jóvenes. Qué cosa extraordinaria. Si el corazón no tuviera la estructura histológica que tiene, nosotros no llegaríamos, muchas personas no llegarían a tener muchísimos años como los hay. ¿Está claro? Fíjense en ustedes lo que yo les decía. La característica importante, la manera de unirse. Ven que el miocita cardíaco es como si fuese como un broche de la ropa, ¿no? Como una ancha. Y acá están los medios unitivos que tiene, que son los discos intercalares, que son los responsables de la continuidad del circuito eléctrico. Aquí se pueden observar mucho mejor. Un detalle. Las aurículas tienen una pequeña diferencia con los ventrículos. Primero que hablemos que toda la área izquierda, la vectora de volumen cardíaca, saben que es más gruesa que la derecha. Aún así, las paredes auriculares tienen menos uniones nexo que las paredes ventriculares. ¿Eso por qué? Porque la aurícula se comporta como una estructura pasiva. Es en realidad el ventrículo, ¿verdad?, quien ejerce la fuerza eyectora de volumen. Miren ustedes, vamos a hablar del aparato cardiolector. El aparato cardiolector es el aparato que permite que haya una autorritmicidad y como ustedes observan tiene seno, uno normalmente está en la aurícula derecha, pero lo más importante es la transmisión y la localización de la tequisis. Casualmente, las células de Purkinje no ocupan todo el corazón. Son de localización subendocárdica, acuérdense, miren, son grandes, muy lindas. Observen ustedes y allá arriba las ven. ¿Qué diferencia que son estas con estas? Pero estas son musculares como estas. ¿Pero por qué estas son diferentes que estas? ¿Qué tienen estas que no tienen estas? Si son iguales, pertenecen a la misma familia. ¿Qué es lo que caracteriza a las células de Purkinje? Que son de localización subendocárdica y generalmente están en el ápex cardíaco. ¿No viviríamos? ¿Cómo? Bueno, usted ha dicho algo correcto, digamos. En realidad tienen escasas miofibrinas en general y tienen abundancia de glucógeno, porque es lo que necesitan para mantener la actividad eléctrica. ¿Está claro? Por eso es que vos las ves tal cual están acá. Se ven, fíjense, su núcleo, pero se ven claras, porque es como si fuesen una estructura glandular. Tienen alta cantidad de glucógeno.
glucógeno y escasas miofibrillas periféricas. Muy bien. Fíjense qué maravilla. Miren, aparte, el tamaño aparentemente que tienen en relación a las estructuras. Es muy fácil de verlas. A microscopía se ven bárbaras. Les digo, por si las tienen que ver o no las vieron o las verán en histología, búsquenla en el arte cardíaco porque se diferencian muy bien. Son grandes, redondas y aparte sumamente claras. Vamos a hablar ahora someramente del desarrollo embriológico de nuestro amigo el corazón. Fíjense ustedes que lo primero que nosotros tenemos, acuérdense que dijimos que en la tercera semana aparecen todos los aparatos. ¿Se acuerdan que aparecía la área cardiogénica? Y aproximadamente un día, 2 días más, va a aparecer lo que nosotros conocemos como un tubo cardíaco en este momento único. ¿Salud? Ese tubo cardíaco va a presentar y va a ir diferenciando algún tipo de engrosamiento. Tenemos la parte del bulbo cardíaco, que después vamos a ver que se invierte, la parte que te correspondería a los ventrículos, las partes que corresponden a las aurículas y los senos venosos que darían origen después a la parte que tiene que ver con los venosos. Presten atención en lo siguiente. Fíjense ustedes que a través de 2 rotaciones que se ejercen, una en el sentido de las agujas del reloj, sería así, y la otra sobre su eje vertical, vamos a ver nosotros cómo va cambiando de ubicación. Entonces vamos a ver nosotros que lo que es el área ventricular va a ir descendiendo hacia abajo, lo que es el área auricular va a ir subiendo hacia arriba y la parte del bulbo cardíaco va a ir cada vez achicándose más porque va a tener que dar origen después cuando se termina el corazón, ahora lo vamos a ver, a la parte que tiene que ver con los vasos que son de la vía superior. Fíjense, el ventrículo primitivo, lo primero que va a presentar es una porción ventriculada que va a corresponder al izquierdo, luego va a aparecer la aurícula primitiva común. Yo se lo hice así para que ustedes lo tengan así para cuando se lo pidan, porque el INE lo pide en orden, ¿sabe? Fíjense ustedes, aparecen las porciones traventuladas de aurícula derecha y aurícula izquierda, luego la porción es lisa de las aurículas, hay una prolongación lateral derecha, aparece el seno venoso y por último aparecen las venas pulmonares primitivas. Y aquí lo tenemos un poquito más ordenado. Fíjense ustedes cómo ya tiene el tubo cardíaco, cómo se va formando por completo y cómo ya se va ubicando en cada lugar que va a ser el lugar futuro las estructuras. En esta primera instancia todavía el ventrículo izquierdo no se ha colocado en su posición lógica, luego lo hace. Fíjense ustedes que se va a correr lo que tiene que ver con las aurículas hacia la parte superior, el ventrículo hacia la parte inferior, el tronco arterioso que tiene que ver con la parte del cono cardíaco, la parte lateral, y va a comenzar a partir de lo que tiene que ver con el cono arterioso, el ventrículo derecho primitivo, que después va a ser ventrículo derecho definitivo. ¿Está claro eso? Vamos a los tabicamientos. Y aprendanlos así, porque como ustedes no están con un gráfico, ustedes lo tienen que lanzar así. Tenemos, primero, el tabique interventricular es incompleto, termina siendo completo cuando en el periodo embrionario aproximadamente de 10ª semana, en cambio el interauricular es incompleto. Primero tengo la estructura por fuera, luego termina haciéndose la estructura por dentro. Acuérdense que cuando nosotros tenemos el pasaje de sangre, cuando es en vía intrauterina es de derecha a izquierda, ¿sabían ustedes? Porque viene por los placentales, y cuando es extrauterina es izquierda-derecha. Recuerden ustedes, porque se lo suelen preguntar, vieron que cuando el niño nace normalmente el niño grita, llora, qué sé yo, y eso dicen que es porque se cierra una pequeña comunicación cardíaca que es la cierre de Botal, entonces queda la circulación definitiva como del tubo. Suelen nacer niños que no hacen ese cierre normal y que se comienzan a manifestar a veces incluso a los meses. Es decir, que un niño con el correr de los meses, cuando empiezan a hacer más actividades, comienzan a ponerse azulecianos. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre el área derecha y el área izquierda. Eso se suele conocer como trilogía de Fallot,
que tiene que ver con el embrionario, un mal cierre, o como tetralogía de Tarifa. Generalmente a veces es no solo por el mal cierre de lo que sería el orificio oval, sino que también puede ser porque no hay un buen cierre de tabique interauricular. ¿Está claro? Lo pueden llegar a ver o se lo pueden mencionar o lo pueden leer cuando ustedes lo estudien. ¿Es por qué? Porque no tengo un cierre completo de lo que es el orificio oval y el agujero de botán. ¿Está claro eso? Bien, fíjense ustedes, aquí ya tenemos, miren cómo se observa, cómo se produce el talcamiento por dentro y cómo se produce el engrosamiento y el desarrollo de la pared muscular de lo que va a ser la parte del ventrículo. Y aquí nosotros tenemos las aurículas. Este es un corte sagital. Se entiende que si esto estuviera visto de frente, uno ve esta porción primero y por detrás, ya casi con la ubicación normal, va a ver lo que sería la parte auricular. Acá nosotros tenemos lo que es la circulación. ¿Se acuerdan antes de que se forme la circulación útero-placentaria definitiva? Acuérdense que la primera circulación que se hace, hablando del desarrollo del área cardíaca, se hace entre el embrión y la madre. ¿Y hasta cuánto dura la circulación placentaria? Miren lo pregunto. Y el alumno que no lo conteste puede. Por eso se lo pregunto, yo he tomado. Hasta que nace, hasta que nace. Una vez que el niño nace, ya ahí empieza su propia circulación. Cuidado con esto, porque parece una pregunta estúpida, pero estúpida pero también. Ojo con eso. Vamos. ¿Cuántas semanas de plegamiento? Aparece, ya sabemos el origen del sistema nervioso central, desde la parte cefalocaudal, la lámina procordal, todo esto se lo puse por ahí. Sí, porque últimamente Carlos, no sé qué le pasa, ustedes se enteran, viste que los chicos comentan. Me dicen, no, yo quiero el popular, no sé qué le está pasando. Yo lo hablé, pero me dijo que esto era fundamental. Fíjense, primero, tenemos cuarta semana, plegamiento. Y ya terminamos. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un plegamiento aproximadamente que primero va a ser de origen en el sentido de la sumación y luego a partir de un eje. Ese plegamiento va a ser primero de tipo circular y luego con una rotación de izquierda a derecha para poder formarse después lo que va a ser el ventrículo definitivo y la aurícula definitiva. No olvidarse que cuando se forma la aurícula definitiva aparece la primera estructura que tiene que ver con el aparato cardiolector. Nosotros ahí tenemos varios senos aparte y aparte cómo se forma el aparato cardiolector, donde aparece el nódulo de Keitchi-Flack y nódulo de Ayutthaya. Murieron si no saben eso. Vamos a partir de una base de razonamiento para ustedes. ¿Cuál es el nodo más importante? ¿El de Keitchi-Flack o el de Ayutthaya? El de Keitchi-Flack. ¿Qué hace el de Ayutthaya? Y funciona cuando no hablan de Keitchi-Flack. Una posibilidad. ¿Cuál es el nódulo que está en el área auricular? Sinusal. ¿Y el nódulo sinusal cómo se llama? Muy bien. Ojo con eso. Ojo con el examen. Está claro eso, ¿eh? Bien. El circuito de la conductividad eléctrica, ¿cómo viene a nivel cardíaco? ¿Cuál sería el circuito eléctrico a nivel cardíaco? ¿Cómo se hace el circuito eléctrico para la contractilidad cardíaca? ¿Dónde empieza? ¿De ahí a dónde va?
de Hillpurging, claro, de Hillpurging que retorna y puede ir a Yazahuara. ¿Está claro? Es decir, siempre lo hace en el sentido del recorrido del tabique interventricular. O sea que lo va a hacer hacia apes cardíacos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? El ventrículo izquierdo, ¿con qué presión se maneja? ¿Con qué presión tenemos general izquierda? General. ¿Con qué presión tiene usted en la aorta? 80, 100, ¿Cómo define presión arterial? ¿De cuánto es la presión arterial? ¿Qué presión es la presión arterial? 120. Normal. Sí, 120 milímetros mercurio. 120 de qué? ¿De caramelo? 120 de sistólica de milímetros de mercurio. Contra 80 de diastólica de milímetros de mercurio. Bien, correcto. Los 80 pertenecen al área derecha, ¿verdad? Y los 120 al área izquierda. ¿A partir de qué se habla de hipertensión? Y es 140, 90. ¿De cuánto? 140, 90. Bien, podríamos decir que ese es un paciente borderline. O sea que está bien, borderline. Cuando estudian, no dieron todavía hipertensión. Cuando estudien van a ver que lo que ha dicho su compañero, la 140 es borderline. Luego tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Sí, bueno, eso es una cosa de ¿Cómo? Hipertensión es el aumento de la presión arterial por encima de los valores normales. Es decir, por eso, pero se clasifica borderline, primaria, tenés distintas causas, pero borderline, primaria y hoy los cardiólogos la han dado como secundaria y terciaria. ¿Está claro? Recordar que es mucho más grave la hipertensión de la diastólica que la sistólica, porque la sistólica